Mm. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ivana Gámez Y yo soy Ana Gabriela López. y en este video vamos a analizar una película que trata de un tema muy importante que es la migración y cómo afecta a diferentes grupos de personas, especialmente a los que son parte de minorías. En este caso, la película que escogimos se llama Sin Nombre, la cual fue dirigida por Kerry Fukunaga. Y esta es una producción del año 2009 y se centra básicamente en la historia de varios migrantes que intentan llegar a Estados Unidos desde Centroamérica. En particular, seguimos a una adolescente hondureña y a un joven mexicano involucrado en una pandilla. Elegimos esta película porque muestra mucha fuerza y realismo de los retos que viven las personas que son migrantes. Entonces, tanto en el camino como en la sociedad. Entonces, esto también nos ayuda a reflexionar sobre la inclusión y la participación de estos grupos en nuestras democracias. Entonces, Ana Gaby, ¿cómo observaste la participación ciudadana en esta película? Una de las cosas que más me llamó la atención, perdón, fue cómo a lo largo del camino algunas personas ayudan a los migrantes, aunque sea con un vaso de agua o poquita comida. Vimos escenas donde mujeres y hombres de comunidades pequeñas se acercan a las vías del tren para darles alimentos a estas personas y eso es considerada participación ciudadana. Estoy de acuerdo contigo. Y lo más fuerte es que lo hacen también sin esperar nada a cambio, ¿no? Como nosotros en muchas ocasiones. No son las organizaciones grandes que vemos, ni el gobierno, son personas como tú y como yo que deciden involucrarse en el bienestar de otros, incluso cuando ni siquiera los conocen. Sí, también vimos que hay mucha indiferencia y violencia en otras partes. Hay escenas donde los migrantes son perseguidos, maltratados, incluso ignorados por la sociedad. Entonces, aunque hay participación ciudadana positiva, también hay una parte que no los ve como personas con derechos. Y eso también nos hace pensar en cómo nuestras propias ciudades o países a veces tratamos a los migrantes. Por ejemplo, aquí en México y sobre todo en frontera, ¿no? Nos involucramos como ciudadanos, les ayudamos o solamente hacemos como que no los vemos y los ignoramos. Entonces, creo que esta película nos muestra que cada pequeño acto que nosotros hacemos para apoyar a esas personas cuenta, pero también que falta mucho para lograr una participación ciudadana más solidaria y justa, pero que cada vez también ha estado cambiando conforme las generaciones van avanzando y van teniendo como diferente perspectiva o diferente pensamiento. Entonces, Ana Gaby, ¿qué identificamos en la interacción de migrantes y grupos extranjeros? Pues en la película, así como vemos en la vida real, o sea, lo reflejó muy bien, es que vimos que hay mucha diversidad entre los mismos migrantes. Hay personas de Honduras, de Guatemala, de México y otros más países. Y pues sobre todo que cada uno tiene su historia, su acento, su forma de ver las cosas. O sea, hay muchos rasgos culturales muy notorios entre estos. Y a pesar de eso, muchos se apoyan entre sí porque todos están viviendo la misma situación. Sí, pero también hay momentos en los que hay desconfianza. Al principio, por ejemplo, en la película, la joven Zaira y su familia no confían del todo en el protagonista que es Willy. Y es normal porque pues en ese camino hay mucho peligro y la gente tiene miedo de que los traicionen o les hagan daño, sobre todo en muchas comunidades que tienen que emigrar pues gracias a que su lugar de origen pues los expulsa, ¿no? O los saca porque incumplen con X o Y situación. Sí, justamente, pero poco a poco, conforme va avanzando la historia, se va construyendo una relación. En este caso, Zaira y Willy se protegen mutuamente. Eso demuestra que, aunque vengan de lugares distintos y tengan pasados diferentes, los migrantes pueden crear lazos fuertes y humanos entre ellos, precisamente por lo que ya decimos que están viviendo la misma situación, ¿no? Entonces, en esa película también podemos ver cómo las mujeres migrantes viven una situación todavía más difícil. Hay amenazas, pues, de violencia sexual, de trata, y muchas veces ellas tienen que tomar decisiones pues muy duras para poder sobrevivir. Entonces, esto nos hizo reflexionar sobre cómo dentro del grupo de migrantes incluso, que Ujú. tienen como el mismo sentir, también existen desigualdades y vulnerabilidades.
Ujú. Sí, es súper importante entender eso, que no todos los migrantes viven lo mismo y dentro de los grupos, pues hay diferencias por género, edad, etnia o incluso clase social que afectan la forma en la que se enfrentan ellos mismos a la migración. Ivana, ¿cuáles son los retos? No, perdón, ¿cuáles retos tiene una democracia actual para incluir a grupos minoritarios en los procesos de participación? ¿O cuáles consideras? Yo creo que uno de los principales retos que tienen las democracias es que muchas veces los grupos minoritarios, como los migrantes, no Ujú, tienen las condiciones para participar en las decisiones que afectan su vida. Por ejemplo, algo que vemos aquí en frontera, muy común, ¿no? Que muchas personas vienen de Sudamérica o incluso del sur de México para cruzar ujú, Estados Unidos, pero esa persona pues no tiene documentos. Entonces no ujú. puede votar, no puede acceder a servicios públicos, incluso pues para conseguir trabajo, o sea, un trabajo formal, a menos de que se haga pues de manera pues informal, vaya la redundancia, ¿no? Pero yo creo que esa es una de las principales situaciones y nosotros lo vemos aquí, pues en la frontera, ¿no? Con todas las personas que vienen y que no tienen ni dónde quedarse, ni qué hacer, ni pues nada, ni cómo cruzar. Sí. Y justo, o sea, lo que dices es que tampoco se trata únicamente de votar, también hablamos de que puedan expresar su opinión o que puedan formar parte de ciertas organizaciones, pues simple y sencillamente defender sus derechos y ser escuchados. Muchas veces los migrantes, o la mayoría de las veces, lamentablemente no tienen voz en las políticas que los afectan directamente. Además de que también hay muchas barreras culturales y sociales, por ejemplo, pues el idioma, la discriminación, el miedo a ser deportados, la pobreza, entonces todo eso hace que Ujú. sea muy difícil que participen activamente en la democracia de un país que no es del cual ellos vienen. ¿Me explico? Ujú. Sí, y otra cosa también que notamos es que en muchos países los gobiernos no tienen precisamente las políticas claras para integrar a los migrantes. O sea, no hay programas de inclusión real ni espacios donde ellos puedan verdaderamente ser parte de las decisiones, como ya dije, que los pues perjudican directamente. Entonces, el reto no solo es reconocer que están ahí, sino también darles las herramientas para que participen. Yo creo que, justo como decías anteriormente, pues no se hace nada hasta que no Ujú, está pasando ya. O sea, como que tampoco lo preveemos. Entonces, una democracia, consideramos que una democracia verdadera debe de ser incluyente y eso significa abrir puertas y dar oportunidad y no cerrarlas como tal. ujú. Sí, justo. Después de ver esta película y analizar todo lo que ocurre en el camino de los migrantes, pues me queda y nos queda claro que hay muchos retos para las democracias actuales. Uno de los más importantes es, sobre todo, dejar de ver a los migrantes solo como víctimas y como problemas, porque la realidad es que si los tachan como un problema o como una amenaza, y lo que debemos de hacer es verdaderamente empezar a verlos como lo que son personas con derechos. Sí, justo como nosotros. Las Ujú, democracias deben de ser espacios en los que todas las voces puedan ser escuchadas. No importa si naciste en ese país o si llegaste ahí para buscar una mejor calidad de vida o una nueva oportunidad o para empezar pues desde cero. Todos deben de tener el derecho a participar en esa construcción en ujú. búsqueda de una sociedad pues más justa. Sí, justo un término que es muy relacionado a esto es la inclusión, ¿no? Y lo vemos de que, para todo que ser incluyentes y demás, pero la realidad es que la inclusión no es solo una palabra bonita. Lo que significa inclusión es cambiar leyes, crear oportunidades, romper barreras y pues transformar sobre todo, que es lo más difícil, las actitudes de la gente. Sí. Significa construir una ciudadanía donde todos cuenten sin importar su origen. Entonces, en ese sentido, nosotras creemos que los retos más grandes son, número uno, cambiar la mentalidad colectiva que incluso pues nosotros tenemos sobre los migrantes y las minorías.
Ujú, Número dos, pues también incluye la reforma de leyes, como decía Ana Gaby, que excluyen a quienes no participen como adecuadamente o formalmente con papeles. También crear políticas públicas que den acceso pues a la educación, salud, trabajo y participación ciudadana, que es como lo básico o lo mínimo. Y pues número cuatro, incluir a los migrantes en los diálogos sociales y políticos de cada país para que ellos también puedan ser escuchados. ujú. Y por supuesto, también nosotros como ciudadanos, pues podemos participar, ayudar, informarnos, no juzgar y pues también nuestro granito de arena que fuera exigir a nuestros gobiernos que respeten los derechos de todos sin importar de dónde vengan. Entonces, así que en resumen, la película de Sin Nombre nos ayudó a, pues, la realidad de entender el sufrimiento por el cual pasan las personas que emigran, sobre todo, pues, de el centro de América, pero también la esperanza que tienen las personas migrantes, ¿no? De aferrarse a la posibilidad de tener una oportunidad mejor, ¿no? Nos mostró que todos podemos hacer algo y que las democracias tienen mucho camino por recorrer si queremos cumplir con esa expectativa de que deben de ser justas, incluyentes y sobre todo humanas. Ujú. Pues por nuestra parte fue todo. Muchas gracias por ver nuestro análisis. Esperemos que les haya hecho reflexionar como a nosotras esta película y que también se animen a conocer más sobre este tema tan importante y que es una realidad que vivimos día a día. Muchas gracias. Nos vemos.